Buenas tardes, estimados colegiados, les doy una cordial bienvenida a este espacio Día de Expertos. Día de Expertos es un espacio que transmitimos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. En este espacio manejamos un eje mensual, un eje temático, en el cual abordamos temas relacionados con el fomento, la innovación y el desarrollo empresarial. Invitamos a expertos y expertas que abordan estos temas sobre estos relacionados que les acabo de comentar y que al final les compartimos, al final del ciclo de cada mes, les compartimos una herramienta digital con el fin de que ustedes dispongan de los diferentes, no solo los temas tratados, sino también de elementos que van a ser muy importantes para el desarrollo de sus negocios, de sociedad de negocios, entre muchos otros. Este espacio obviamente es un espacio abierto. En esta sesión, al igual que las sesiones anteriores, vamos a habilitar un espacio de preguntas para que ustedes en el mismo chat de la transmisión nos puedan, hacerlas llegar con el fin de yo hacérselas llegar a la facilitadora, a la experta invitada. Durante este mes hemos estado manejando el tema, el ABC del registro de marcas en las MIPIMES. La ocasión anterior, en la sesión anterior, aprendimos la importancia, por qué es importante este proceso, ya sea que tengamos una idea de negocio, tenemos una empresa y no hemos procedido con el respectivo registro de marca. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, en esta sesión del día de hoy vamos a aprender cómo tener éxito en este proceso. Y para eso le doy la cordial bienvenida a la invitada, a la experta, que nos está acompañando desde la semana anterior y nos va a acompañar durante todo este mes. Ella es Sabrina Loaiziga. Sabrina es máster en propiedad intelectual e innovación por parte de la Universidad de San Andrés en Argentina. Además, cuenta con una maestría en legislación ambiental por parte de la Universidad de la Cooperación Internacional y licenciatura en Derecho y Notaría por parte de la Universidad Internacional de las Américas. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y laboral desde sus funciones que realiza en el Registro Nacional, específicamente como coordinadora de signos distintivos, derechos de autor y conexos, marcas de ganado, entre otros. Además, cuenta con una serie de publicaciones, todos, por supuesto, desde la perspectiva de las marcas comerciales, así como también elementos como, por ejemplo, la notariedad, porque es importante el tema de las marcas, así como temas, por ejemplo, caracteres no latinos como marcas comerciales. Y para finalizar, eh, ella cuenta con una amplia experiencia también como docente tanto en la Universidad Latina de Costa Rica, en temas, por supuesto, de derecho de propiedad intelectual y derecho internacional, así como también en la Universidad para la Cooperación Internacional. Sabrina, de nuevo las gracias por acompañarnos en este espacio, en estas masterclass que nos has estado brindando con relación al tema de marcas. Y bueno, adelante por todos estos temas que vamos a estar viendo en este día. Muchas gracias, don Julio, y por supuesto la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan y que se han podido conectar. Esta es nuestra segunda sesión de esta secuencia de 4 sesiones sobre el tema del registro de marcas comerciales y hoy, como bien usted lo indica, vamos a ver exactamente las diferentes opciones o los diferentes alcances que necesitamos tener presente para poder realizar un trámite o una solicitud de inscripción de una manera exitosa. Básicamente, yo trato en la medida de lo posible siempre de hacerle ver al emprendedor cómo tener esas herramientas al momento de iniciar el proceso con el objetivo de alcanzar que su trámite desde el inicio hasta el final se logre de manera exitosa. Para eso es importante empezar a conocer estos pasos que buscan precisamente alcanzar ese objetivo. Em, ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener con esta presentación? Primero, tener las reglas básicas lo más claro posible que podamos entender al momento de iniciar un proceso de solicitud y, por supuesto, qué no debo hacer. Siempre somos muy enfáticos en el registro de propiedad intelectual de hacerle ver a cualquier persona que desee inscribir su marca que es importante que tenga alguna información necesarísima para poder iniciar el proceso.
Y esto es lo que vamos a conocer. La semana pasada, cuando abordamos el tema de el por qué la importancia de registrar una marca, una vez que abordemos este segundo tema, usted estará listo para poder iniciar su inscripción. Entonces, los invitamos a que vayan tomando nota para que ustedes puedan ir siguiendo precisamente este ABC. El primer paso es darle Importante, respuesta. Sabrina, Sí, perdón que te interrumpí ahí, hay como un ligero delay. Importante también que en esta transmisión, en el chat, se les va a estar compartiendo un enlace, que ese enlace es para que todos los que van a estar viendo o escuchando esa transmisión registren su participación, porque así al final del ciclo de que nos está compartiendo la máster Sabrina Loaiziga, les vamos a estar compartiendo al final un enlace con información sobre todo esto que vamos a estar viendo, pero especialmente una serie de herramientas prácticas que ustedes pueden hacer a manera de consultar sus marcas, información de formularios, entre muchos otros. efectivamente, ese insumo lo van a tener al final de las sesiones, así que va a ser bastante importante. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Darle respuesta a 3 preguntas. La primera va a ser identificar qué pretende ofrecer en el mercado con esa marca. Y esto, la semana pasada estuvimos viendo un poquito sobre este punto, precisamente porque yo tengo que identificar cuál va a ser ese producto o ese servicio que yo quiero ofrecer en el mercado. ¿Qué es ese producto o ese servicio que va a llegar al consumidor final? Segundo, ¿cuál es la marca que quiero inscribir? Y tercero, ¿quién va a ser el dueño, el titular o el propietario de esa marca? Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué pretende ofrecer en el mercado? Y aquí nos vamos a la siguiente diapositiva. En este objetivo principal, para poder contestar esta pregunta, la semana pasada vimos que hay un sinnúmero de elementos que se pueden proteger a través de una marca. Si bien es cierto, hay otras figuras que también las mencionamos la semana pasada, estos son algunos tips que es importante que usted vaya reconociendo para poder llenar el formulario. Primero, es un producto, llámese una galleta, un helado o, por ejemplo, un aparato electrónico, etcétera. Tengo que identificar cuál es ese producto. Si en ese caso fuera más servicio, tengo que identificar en qué consiste ese servicio. Podría ser un servicio de contabilidad, podría ser un servicio de bienes raíces o, por ejemplo, un servicio de diseño, un servicio de un arquitecto, de un abogado, de un contador. Hay un sinnúmero, un listado enorme de productos y servicios que se clasifican. Y aquí es importante, sobre esto hablamos un poquito también, y es identificar que los productos y servicios tienen una nomenclatura específica. Esta nomenclatura se determina por un instrumento internacional que se denomina Clasificación Internacional de NISA, que lo que busca es precisamente indicarme qué código lleva cada producto o cada servicio. Entonces, para poder identificar este código o este número de clase, yo tengo que saber cuál es ese producto o cuál es ese servicio. Si por estas otras figuras también conversamos, yo quiero ponerle un rótulo a un local comercial, por ejemplo, entonces ya no estaría hablando de una marca comercial, sino estaría hablando de un nombre comercial. Y si no, también estaríamos hablando de la figura del eslogan o de la señal de publicidad o de promoción, que también puede ser registrable dependiendo de qué es lo que quiero alcanzar en el mercado. Todas se pueden registrar de manera independiente, pueden coexistir con una misma titularidad. De protección varía dependiendo de lo que quiero proteger. Entonces, si en esta sesión estamos enfocándonos en las marcas comerciales, vamos siempre a atribuir a un servicio o a un producto. Ahora bien, tal vez usted se esté preguntando, ¿y podría tener ambas modalidades? Es decir, una marca de productos y una marca de servicios. Sí, se puede hacer en el mismo trámite, solo que van a tener una clase para el producto y una clase para el servicio. Siguiente, por favor. Una vez que yo identifico cuál es ese producto o ese servicio, entonces yo tengo que determinar cuál es mi marca. Y ahí podríamos empezar a navegar desde la creatividad de la persona, el diseño de esa marca,
O si yo contrato a una persona porque quiero que me elabore un diseño y yo pago el servicio, etcétera. Al final yo tengo que determinar cuál va a ser esa marca y cómo va a ser esa marca. Y aquí nos enfocamos en unas marcas que podrían ser solo clasificadas como las marcas denominativas. Puede ser una marca que tenga, y estamos hablando de cualquier dibujo que podría ser desde una taza de café hasta una mandala, porque se crearon algo muy novedoso, por ejemplo, o estaríamos hablando también de palabras inventadas, que normalmente se denominan palabras de fantasía. Igual si tiene o no tiene colores ese diseño, y si a su vez podríamos hablar de una cestas, es decir, yo quiero que tenga colores, que tenga tipografía y que además tenga elementos figurativos. A veces nos preguntan, ¿el diseño es lo mismo que una marca con logo? La respuesta es sí, ¿verdad? Son utilizan muchísimo en la práctica indistintamente, pero nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Lo que priva el formulario es determinar cómo quiero que sea mi marca. Ahora bien, hay que tomar unas consideraciones. Si mi marca tiene color, eso significa que yo voy a hacer una reserva de colores. Si yo no quiero hacer reserva de mis colores, entonces yo debo de presentar una marca en blanco y negro. Si por el contrario mi marca tiene además palabras, yo debo de adjuntar una traducción. Sobre esto vamos a hablar la próxima semana cuando ya veamos el formulario, pero es importante que usted vaya viendo estas aristas porque a lo mejor usted es la marca que usted quiere tramitar. Entonces, estas son herramientas para que usted pueda ir visualizando con qué debe cumplir al momento del llenado del formulario. Si su marca es en otro idioma, solo requiere indicar la traducción, no se requiere una traducción oficial. Si hicimos una marca inventada, y yo trato de poner ejemplos a veces muy personalizados. Por ejemplo, podría ser que yo utilice las dos primeras sílabas de mi nombre y de mis apellidos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, sería Salope. Para mí tiene obviamente un concepto porque está vinculado a mi nombre y mis apellidos. Sin embargo, para efectos registrales, eso es una palabra de fantasía porque no tiene traducción ni significado alguno. Entonces, simplemente es una marca de fantasía. Podríamos hablar que tenga palabras, que tenga letras, que tenga colores, que tenga palabras en otro idioma, incluso caracteres cuando estamos hablando de marcas, por ejemplo, chinas o por ejemplo en otros idiomas como el turco, el árabe, etcétera, que permiten tener ese tipo de elementos como caracteres, pero que eventualmente podrían tener una traducción. Siguiente, por favor. Otro de los elementos o de las preguntas que tenemos que buscarle la respuesta es precisamente tomar en cuenta cuando esta marca yo le empiezo a agregar elementos, siempre vamos a ver esa marca en relación al producto o al servicio. Por eso, nuestro primer parámetro de inicio es cuál es el producto que quiero llevar al mercado. Entonces, ¿por qué es importante saber cuál es el producto? Porque esto va a depender qué es lo que no debe tener mi marca en relación a ese producto o ese servicio. Y hay elementos muy característicos, nuestra normativa de marcas comerciales y otros signos distintivos establece de manera específica cuáles son las causales por las cuales una marca no se puede inscribir. No vamos a entrar en detalle en cuanto a las causales, pero sí algunos parámetros importantes, como cuáles. Si yo sé que mi producto, por ejemplo, es porque yo voy a vender mangueras, por ejemplo, entonces hay palabras que resultan ser ciertamente formar parte de una marca, pero esta palabra podría ser descriptiva. Por ejemplo, yo podría hacer que mi marca se llame Salope Flex o Salope Flexi, por ejemplo. Esta palabra flexi, por supuesto, lo que me está refiriendo es a flexibilidad y para el caso del producto final que yo quiero llevar al mercado, como lo es una manguera, podría perfectamente entrar en una condición calificativa descriptiva del producto porque sabemos que las mangueras pueden ser flexibles. Entonces, si mi marca fuera solo un término que resulta ser descriptivo,
mi marca no se puede inscribir. Entonces es importante que usted sepa esas palabras si van vinculadas o no a ese producto o servicio. Por ejemplo, si pensamos en un servicio de distribución rápido, eficiente, en el menor tiempo, 24/7, por ejemplo, son elementos que podrían formar parte de una marca, pero no pueden ser únicos. Siempre tienen que ir acompañadas de un elemento que sea sumamente distintivo. ¿Cuál es ese elemento distintivo? Vuelvo al mismo ejemplo, Salope. No significa nada y es un elemento que acompaña a mi marca. Ahora, hay algunas condiciones no permitidas, como cuáles. No puede ser un único color. A veces nos preguntan, bueno, ¿y si mi marca quiero que sea un cuadro rojo? No se puede, primero, porque es una causal de inadmisión en nuestra norma y segundo, porque es una marca que si bien es cierto, podría fungir por el color, se podría perder o diluir en otras marcas que también utilicen el fondo de color rojo. Por eso los colores aislados o los dígitos aislados no son permitidos en las marcas. Otro tipo de causales que no debe tener su marca, que sea contrario a la moral, por ejemplo. Y aquí hay que entrar en un análisis muy característico. ¿Por qué? Porque podría cruzar una isla transversal de la subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Para lo que a mí podría resultar inmoral o contrario a la moral, tal vez para otra persona no. Sin embargo, el registro de propiedad intelectual siempre busca determinar este tipo de causales dentro de las marcas de acuerdo a la media de la colectividad. Esto significa buscar siempre el índice mayoritario y no el minoritario. Ahora bien, también tenemos que recordar que hay algunas marcas o algunas palabras que van vinculadas al sector o al ámbito al que va dirigido este producto o este servicio. Otro elemento, por ejemplo, es mantener dentro de la marca el nombre común o genérico de ese producto o ese servicio. El ejemplo clásico, mi marca se puede llamar Café Salope. Voy a seguir con el mismo ejemplo de un término de fantasía. Café Salope. ¿Cuál es un término evidente de la marca que contiene el nombre del producto? La palabra café. Esta palabra no es apropiable, puede estar dentro de la marca, pero aquí tiene una variable. ¿Y cuál podría ser? Que si usted pone el nombre del producto, al momento que usted indica el producto en el formulario, solo podría estar limitado o excluido, perdón, o excluyente a ese producto. Yo no podría solicitar otros productos porque de lo contrario usted podría ser prevenido en su trámite. Entonces es importante cuando utilizamos nombres de productos o nombres, perdón, términos de uso Sabrina, común. Sí, para el caso de ese ejemplo que estás brindando del café Salope, entonces ajá, cuando, y yo sé que en las próximas sesiones vamos a ver temas de formularios, cómo completarlos y demás, pero en el caso puntual café Salope, entonces, vamos a ver si te estoy entendiendo lo que estás indicando. Si yo pongo café Salope, ciertamente café, que es un tema ya de uso común, ¿verdad? Pero entonces, ahí se estaría registrando Salope en este caso dentro de la categoría, digamos, que incluye los cafés, y lo que está mencionando es que específicamente, si yo puse café Salope como tal, únicamente me voy a limitar específicamente dentro de esa categoría. correcto, exactamente. Solo podría proteger o, digámosle de alguna forma más coloquial, ofrecer en el mercado el café, porque su marca lo indica de manera expresa. Entonces, llevémoslo a lo contrario. Si mi marca no indica el nombre del producto y es solo Salope, yo puedo Ujú. vender desde café hasta computadoras o lo que quiera porque es un término de fantasía, excepto, ¿verdad? Y aquí viene la otra, el otro tip que hay que tener presente es que exista otra marca que sea igual a la mía, ¿verdad? Que aunque podría ser muy distintiva y además de inventada, podría existir otra similar para el mismo producto y ahí voy a tener un inconveniente. Pero para efectos propios de la marca, si yo indico el nombre del producto, como bien indica don Julio, solo voy a estar limitada a ofrecer ese producto en el mercado y por consiguiente no puedo indicar otros productos en el formulario, porque si no me lo van a prevenir. Entonces, eso es importante. Ahora, Bueno.
¿Cuál es otro de los elementos del por qué tener cuidado con la lista de productos y servicios? Si bien es cierto, en la mayoría de los casos son subsanables, tienen que tomar en cuenta que cada corrección tiene un costo y el costo es de $25. Entonces, evidentemente, cuidando el bolsillo del emprendedor, entre más nítida vaya, por supuesto, la presentación del formulario, pues menos opciones tiene de que se le prevenga y por consiguiente no se va a ver expuesto a un pago. Otro de los elementos también es utilizar dentro de la marca algún elemento figurativo que pueda ridiculizar u ofender. Y esto también va mucho asociado al ámbito al que va dirigido el producto o el servicio, ¿verdad? No es lo mismo que yo, por ejemplo, quiera proteger con mi marca, pensemos, una revista, eh, con categoría, pensemos, espiritual, no importa si es de qué connotación, católica, musulmana, etcétera, pero si dentro de esa marca hay un elemento que podría resultar ofensivo, eso podría ser una causal que no es permitida precisamente para que usted pueda continuarse el trámite. Entonces es importante contemplarlo. Y por supuesto, cuando la marca es engañosa o confusa. ¿Dónde entramos en estos parámetros? Y esto sucede muchísimo en la práctica. Si mi marca dice, por ejemplo, Salope 100% gluten, libre de gluten, por ejemplo, entonces yo debo de indicar de forma expresa en mi formulario que mis productos son 100% libre de gluten. Y a ver, y esto es una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos parámetros en el registro de marcas. Uno es la inscripción per se que se hace en el registro de propiedad intelectual y dos, el efecto que tiene frente al consumidor. ¿Qué significa eso? Que para efectos registrales, si su marca dice 100% libre de gluten y en la lista del formulario usted le indica al momento de presentar la solicitud que todos sus productos son libres de gluten, para efectos registrales usted cumplió con la formalidad y por consiguiente no va a tener prevención. Pero tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recuerde que detrás de todo registro de marca hay un consumidor. ¿Qué pasa si el consumidor al momento de adquirir su producto se da cuenta que no es 100% libre de gluten? Aquí no significa que su marca, le van a decir que su marca no se va a poder inscribir o que le van a revocar la inscripción. No, aquí es un efecto de derechos del consumidor, pero sería otra instancia donde ya no va a ser por un efecto registral, sino porque me están haciendo una publicidad engañosa, porque me está diciendo que el producto podría tener ciertas características cuando en realidad no las tiene. Pensemos también en otras connotaciones que tienen las marcas. 100% orgánico, totalmente biodegradable. Por ejemplo, a veces se utiliza mucho en las categorías de detergentes, solvente con el agua, por ejemplo, y tal vez no precisamente sea solo con el agua. Entonces, hay algunas connotaciones que si bien es cierto, son informativas, si usted lo indica en la marca, también lo tiene que indicar al momento de llenar el formulario. Como les digo, podría ser que usted no lo indique y se le prevenga. ¿Cuál es el objetivo de este proceso, de estos foros o de este webinar? Es que usted tome en cuenta esto para que cuando llene el formulario no le suceda. Siguiente, por favor. Sabrina, y bueno, Sí. para pasar a la siguiente, qué importante todo Ujú. esto que nos estás compartiendo, porque este es el preámbulo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Partimos, o sea, hace como tres filminas anteriores, desde que, bueno, que si es el nombre, ¿verdad? El nombre comercial, ¿verdad? Ujú. El tema de la marca, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque en función de ese, ¿qué es lo que necesitamos? Van los aspectos relacionados con estas descripciones, digamos, la descripción, la tabla de colores, la parte nominativa, entre muchos otros elementos que son relevantes, ¿verdad? Para, como lo mencionabas también, para evitarnos ese costo adicional de alguna modificación que haya que realizar y por ende, obviamente, a todos nos afecta, ¿verdad? Por más que algún gasto o costo adicional que eso implique. Correcto, efectivamente. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? El que todos los formularios en la mayoría de sus posibilidades ingresen, como dicen, lo más limpio posible. Esto genera un gran beneficio no solo para el ingreso de la solicitud, al momento de la calificación,
Tercero, maximiza los tiempos y esto, por correcto. supuesto, tiene una garantía mayoritaria en cualquier emprendedor porque está deseando que su marca entre en el mercado y principalmente cuando hablamos de aquellos emprendedores que a lo mejor están teniendo alguna asociación empresarial con un tercero o, por ejemplo, tienen un contrato en trámite y me están pidiendo la marca, por ejemplo, este tipo de, como dicen, de adelantarnos precisamente a evitar que se nos prevenga, se nos vaya a obstaculizar el proceso, es lo que buscamos con este tipo de escenarios explicativos. ¿Qué otros obstáculos podemos encontrar en el camino? Y aquí usted siga tomando nota porque es importante que lo tome en cuenta. Parte de lo que acabo de mencionar es precisamente aquello que no queremos que tenga su marca para que usted no se lo prevenga. Pero también podría tomar en consideración que su marca se puede parecer a otra. Podríamos hablar en cuanto a los colores o la posición de colores. Por ejemplo, si yo ahorita le dijera, bueno, piense en la marca Benetton, que tiene una secuencia de colores específica. Y usted podría decir, bueno, es que a mí me gusta esa secuencia de colores. Yo puedo utilizarla. Aquí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque esa secuencia de colores podría perfectamente darle el mensaje al consumidor que estamos hablando de titulares iguales cuando en realidad no estamos hablando de titulares idénticos, sino que estamos hablando de que yo voy a iniciar mi proceso de inscripción y ya hay otro que tiene una marca registrada con esos colores que es el titular de la marca Benetton. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Igual si estamos hablando con palabras sumamente distintivas, pensemos, por ejemplo, el mismo caso que les vengo mencionando de la palabra fantasía salope. Podría ser que exista una marca registrada que se llame Salope, pero la P final no tiene la E, por ejemplo. Y usted dirá, bueno, pero es que la mía es Salope con una E y la que está registrada es sin la E. Aquí hay un parámetro de calificación que se hace internamente que, por supuesto, está establecido en la norma y es determinar condiciones al momento de cotejar o comparar una marca con otra. ¿Qué significa eso? Yo tengo que determinar la parte fonética, o sea, cómo se pronuncia esa marca, ¿verdad? Cómo se dice esa palabra. También tengo que ver la parte gráfica y en la parte gráfica voy desde el elemento denominativo, o sea, las palabras, hasta los elementos gráficos o figurativos. Hay algunos elementos gráficos o figurativos que son totalmente de uso universal. Y el ejemplo clásico es, si usted va a ver productos, por ejemplo, para comprar café en grano, y tal vez visualice usted en el supermercado, donde usted va en el pasillo donde venden todos los tipos de café, molido, en grano, etcétera. Si usted se da cuenta en su envoltura, muy probable todos tengan o una taza de café o un grano de café. ¿Por qué? Porque ya eso se ha utilizado muchísimo en el ámbito. Entonces, no significa que si yo quiero registrar una marca para café, ya no puedo usar una taza de café. No, sí puede, pero ese no es el elemento distintivo. Terminó siendo un elemento figurativo de uso común para ese ámbito de producto. Y así podríamos hablar de muchísimos ejemplos. Pero si por el contrario, yo quiero ponerle a mi envoltura de café, pensemos, una jirafa, que no es un elemento figurativo común ni usual, este elemento figurativo ya sí resulta ser muy distintivo para el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor me va a buscar entre los paquetes de café precisamente con esa figura de la jirafa. Entonces yo no podría como registro permitir que otro titular que también va a proteger café registre una jirafa. Y aquí hablamos precisamente de ese elemento figurativo muy distintivo que no se puede parecer a otro. Otras condicionantes importantes. No puede reproducir símbolos nacionales. Y aquí empezamos a hilar con una gama extraordinaria que tenemos en Costa Rica de símbolos patrios declarados como tal. El oso perezoso, la guaria morada, la carreta, el escudo, la bandera, etcétera. Tenemos actualmente más de 15 símbolos nacionales y por consiguiente, en la práctica, durante algún tiempo se estuvieron permitiendo, actualmente la reproducción de los símbolos nacionales no está permitida. Entonces es importante y a veces pasa muchísimo, por ejemplo, en servicios de turismo. Es muy común encontrar, ¿por qué? Porque es algo que nos identifica.
Entonces, eso no puede formar parte de una marca. Por ejemplo, la reproducción de monedas o billetes en curso, ¿verdad? Hemos encontrado muchas marcas que tienen, por ejemplo, el fondo de los campesinos del billete de los 5 colones. Esto es algo muy propio de Costa Rica, que nos identificó durante muchísimos años como no solo como una figura emblemática, ¿verdad? Por la parte agrícola y la parte cafetalera, sino porque fue parte de nuestro billete de los 5 colones. Cuando este billete dejó de circular, se podría reproducir sin ningún problema. Pero si por el contrario usted quiere actualmente utilizar el elemento figurativo que está en el billete de 20.000, no puede. ¿Por qué? Porque es un billete que actualmente está en el curso legal de nuestro país. Otros elementos importantes, el galardón. Esto sucede mucho en servicios de hotelería o en servicios de gastronomía, por ejemplo. Los efectos Michelin, el significado que tienen en el ámbito gastronómico. Estos elementos, si bien es cierto, son galardones que el titular puede adquirir a lo largo de la trayectoria de su marca en el mercado, al momento de registrar no son permitidos. Y esto tiene una razón, yo digo, un poco lógica, y es, no sabemos cuánto tiempo le va a durar ese galardón. Y recordemos que la marca se inscribe por 10 años. Por consiguiente, ¿qué pasa si usted ese galardón lo pierde a los 3 años? ¿Tendría usted una marca registrada con un galardón por 10 años cuando en realidad usted ya no tiene esa connotación calificativa de su servicio? Pensemos, por ejemplo, en un servicio hotelero que tenga dentro de su marca las 5 estrellas. Esto, por supuesto, le da un plus informativo al consumidor y podría perderse sobre la marcha. Entonces, no son permitidas. Otros elementos que no son permitidos, el CR, el término Costa Rica, el pura vida y algunos términos que forman parte de nuestra idiosincrasia o lo que nosotros denominamos costarriqueñismos. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el pura vida. Eso nos identifica, es un término coloquial conocido mundialmente y eso, valga la aclaración, existen muchas marcas registradas un poco viejitas o antiguas que en su momento fueron permitidos. Sin embargo, esta línea de criterio cambió desde que vino una serie de resoluciones del Tribunal Registral Administrativo que cambió la línea de interpretación y por consiguiente no se pueden apropiar. Entonces es importante que usted tome en cuenta este tipo de condicionantes. Simbología conocida como cuál. Hay símbolos, por ejemplo, el que se usa de las líneas continuas cuando son productos biodegradables, que es como un círculo que va en flechas, ¿verdad? O formado en flechas. Esto ya es una simbología conocida internacionalmente. ¿Qué otro tipo de simbología? La cruz, por ejemplo. El significado de la cruz blanca, la cruz roja, la cruz verde, tienen ya una simbología específica. No se pueden apropiar porque precisamente ya tienen un significado. Pensemos, por ejemplo, en el SOS, ¿verdad? Que son las siglas de emergencia o de precisamente los que se utilizan, por ejemplo, para la salud, ¿verdad? Que es como un aspa, como una serpiente. Estos son símbolos conocidos que no se pueden apropiar precisamente porque forman parte ya de gremios específicos. Y por supuesto, aquellos sobre los cuales no puede existir una reserva exclusiva o, mejor dicho de otra manera, no se pueden apropiar de manera exclusiva. Por ejemplo, que su hotel quiera que se llame Salope, volvemos al mismo ejemplo, y yo le quiera poner Salope All Inclusive, por ejemplo, o todo incluido. Esta frase todo incluido es permitida, pero usted debe indicar en el formulario de manera expresa que no se puede reservar o que no se hace reserva al término. ¿Por qué? Porque usted no podría monopolizarlo y pretender que ningún otro hotel utilice esa frase porque precisamente es informativa en relación al ámbito de protección del servicio que ofrece. Siguiente, por favor. Sí, Y Sabrina, aquí, sí, quería aprovechar porque qué bueno que dentro de los temas, esto que acabas de abordar, está la parte de un símbolo nacional, porque eh, Yalma, espero haber pronunciado bien su nombre, las disculpas de caso, Yalma Acuña,
dentro de las consultas hizo una referida con esa parte del escudo. Entonces, ¿Mm? igual la vamos a retomar para el final. De hecho, les invito también a todos los que tengan consultas, seguirnos haciéndola por acá. Ahora las vamos a abordar, pero precisamente quería externar eso, que Yalma hizo un comentario y ya lo abordaste con la parte el símbolo nacional, que en el caso de la consulta ya es el escudo. Muy bien. Ok, ¿cuál es la otra pregunta que nos hacemos? Es, ¿quién va a ser el dueño? Puede ser a título personal, puede ser a nombre de una persona jurídica, puede ser a más de una sola persona. Por ejemplo, podría ser que yo quiera que registrar una marca a nombre mío y, por ejemplo, de mis 3 hermanos, o yo con el socio, etcétera. Todo eso es permitido en el mundo marcario. Simplemente usted tiene que definirlo al momento de llenar el formulario. Si debe de tomar en cuenta que si se trata de una persona jurídica o dos o tres, todas tienen que estar al día con el pago de impuestos de personas jurídicas. Hace un tiempo se aportaba a la personería, esto no es un requisito ya. El registro de propiedad intelectual lo hace de manera interna y verifica que efectivamente no solo la sociedad esté inscrita, sino que además esté al día con el pago de los impuestos. Pero si usted no está al día con el pago de los impuestos, muy lamentablemente le van a archivar la gestión y usted tendrá no solo que recurrir, sino además ponerse al día con el pago. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante cuando hacemos precisamente el llenado del formulario es tener otros datos. ¿Dónde quiero que me notifiquen mis trámites? Nosotros estamos incitando muchísimo al uso del correo electrónico, básicamente porque estamos impulsando el uso no solo de la virtualidad o la digitalización, sino además el uso de la efectividad al momento de hacer comunicados o notificaciones al usuario. Por supuesto, es de manera más expedita a través de un correo electrónico y, sin lugar a duda, sugerirle siempre a la persona esté revisando su correo porque normalmente el registro, además de que tramita de una manera muy eficiente, también lo hace en un corto tiempo. Si usted en un plazo de 5 días no ha recibido una notificación, es importante que usted consulte porque podría ser que su notificación se le haya ido al spam y crea que no se le ha notificado cuando a lo mejor ya sí se le notificó y el plazo a lo mejor le haya empezado a correr. Otro aspecto importante, tener a mano el comprobante de pago. Y aquí nos devolvemos un poquito. Siempre vamos a pagar $50 por cada clase. Esto va a depender cuántas clases usted quiera. Valga la acotación, existen 45 clases. De la clase 1 a la 34 es para productos y de la 35 a la 45 es para servicios. Si usted tiene duda dónde va ese servicio, dónde va ese producto, no se preocupe. La próxima semana, en el momento de que veamos cómo llenar un formulario, usted va a conocer cómo hacer búsqueda de productos y servicios a través de una herramienta que se llama el TeamClass. Es de acceso gratuito, es de uso universal y lo que busca precisamente es facilitar la clasificación del usuario al momento de llenar el formulario. ¿Cuál es otro pago que debe tener pendiente o presente? Y volvemos al mismo objetivo que les acabo de mencionar con el tema de la digitalización y la accesibilidad a la información, es tener el certificado digital. Esto ha sido una herramienta súper útil que en este caso el registro implementó con la intromisión del COVID-19, precisamente para darle una mayor facilidad de acceso de información al usuario. Usted puede obtener su certificado digital, entonces le va a llegar a su correo electrónico con firma digital. No tiene que venir a la ventanilla y retirarlo, puedo hacerlo desde la comodidad de mi casa y puedo andar mi certificado de inscripción si quiero hasta en el celular. Siguiente, por favor. ¿Cuál es otro punto importante que tomamos en cuenta con este inicio de trámite? Yo puedo hacer mi trámite de manera presencial o de manera virtual o en línea. El trámite presencial actualmente y muy dichosamente para información de todos se ha logrado regionalizar en todas las oficinas de registro nacional a nivel de todo el territorio nacional. Entonces usted podría presentar su solicitud. Si usted vive en San Carlos, usted no necesita venir hasta San José. Lo puede hacer en la sede regional de San Carlos. O si por el contrario usted es de San José, lo puede hacer en las zonas de, en este caso, de Zapote.
Por otro lado, si usted tiene firma digital, también puede hacer una solicitud en línea y esto a través de la plataforma File. Es importante que usted tome en cuenta que para hacer esta solicitud en línea requiere tener firma digital. Y esta imagen que ustedes ven ahí es lo que ustedes van a ver cuando pretendan iniciar un trámite en línea. Esto se busca igual en la plataforma oficial del Registro Nacional y hay una pestaña que se denomina tal cual, solicitudes en línea. Usted le da clic y le va a salir exactamente esta imagen que usted ve donde dice bienvenido, presentación en línea de marcas WIPO File y consulta en línea de expedientes WIPO Publish. En el primer ítem es precisamente para hacer una solicitud en línea y en la segunda es para consultar su trámite en línea o de igual forma para hacer búsquedas de marcas para saber si la palabra que usted quiere registrar o inscribir se encuentra o no en nuestra base de datos. Siguiente, por favor. Y otro aspecto importante es que una vez que usted tiene todo esto y llena el formulario e inicia su trámite, dele seguimiento. Tenemos una serie de servicios que realiza el Registro de Propiedad Intelectual para todo usuario sin restricción alguna. Usted puede hacer consulta vía telefónica, usted puede hacer consulta vía correo electrónico, sea al correo de coordinadores o al correo del Registro de Propiedad Intelectual. ¿Cuál es el objetivo? Nos indica su número de expediente y le indicamos en qué estado está. Si eventualmente hay algo que corregir, también lo podemos hacer por esta vía. Pensemos, por ejemplo, y nos ha pasado también, recordemos que detrás de cualquier trámite lo que hay son personas y podemos equivocarnos y por consiguiente podría ser que se le notificó, se invirtió alguna letra o algún correo electrónico no se digitó de manera correcta y por supuesto no le llegó el documento, se lo podemos volver a enviar sin ningún problema. O si más bien a usted le llegó el documento y a lo mejor la imagen no es nítida. Pensemos en la publicación de un edicto, por ejemplo. Tal vez el diseño que se le puso en el edicto no es nítido y usted nos quiere hacer saber, mire, mi edicto tiene un diseño que está borroso, quiero que me lo emitan de manera nítida, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones se pueden hacer a través de vía correo electrónico desde la comodidad de su casa. Si por el contrario usted también lo quiere hacer de manera presencial, también tenemos una atención de manera presencial o atención al público. No requiere visita o cita previa y estamos en una jornada continua de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Entonces, siguiente, por favor. Aquí empezamos a ver que una vez que yo tengo todas estas herramientas, usted está listo para iniciar su trámite. Y con esto termino mi presentación, don Julio, creyendo fielmente en que si han ido tomando nota o reproducen esta presentación, pueden llenar el formulario en realidad de una manera exitosa, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Muchas gracias. Sabrina, muchas gracias. Tenemos varias consultas. Antes de empezar con las consultas, quería reiterar, bueno, esto es un espacio que transmitimos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. Es un espacio no solo para colegiados y colegiadas que forman parte de la gran comunidad de las ciencias económicas, sino también para el público en general. Es decir, los que desean completar el formulario que les estamos compartiendo en los comentarios, independientemente sea colegiado o no, nosotros al final del mes, cuando cerremos este ciclo de formación, a través que nos está brindando la experta Sabrina Loaiziga, les estaremos enviando una caja de herramientas digital con la información relacionada con los enlaces, con la información relacionada con las fuentes de consulta, así como también las presentaciones, información que ustedes están viendo acá. Y bueno, voy a proseguir con las consultas, Sabrina. Claro que sí, Eh, adelante, don Julio. Dice Fabiana Escorza, y muchas gracias Fabiana por hacernos llegar la consulta. Dice, sobre el ejemplo del registro de leyendas con libre de gluten o producto orgánico, ¿quién verifica que esa promesa, abro comillas, cumple? Por ejemplo, orgánico es un término de ley porque debe llevar una certificación. Ella pregunta, ¿el registro no revisa esas normas? No, en este caso, por eso hacía la acotación de las dos vertientes que se ven al momento del registro, ¿verdad? Una es que si mi marca dice
por ejemplo, la frase 100% libre de gluten o 100% orgánico, mi lista de productos debe indicarme de manera expresa que tiene, perdón, que es 100% libre de gluten. Ahora, esto no significa que el registro le pide una prueba del producto o tráigame una muestra. No, eso no existe en la práctica. ¿Por qué? Porque aquí viene primero la parte registral y es que mi marca me diga lo que mi producto dice que es, ¿verdad? Si eso coincide para efectos registrales, usted no va a tener ningún problema. Pero aquí viene la otra parte o la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es? Que es el consumidor quien podría verse afectado por la información que lleva la marca que no podría ser real o fidedigna. Ahora bien, esto no es para efectos registrales, esto es precisamente para derechos del consumidor. Los derechos del consumidor se ven en el ente competente que es defensa del consumidor, ¿verdad? Y no es por un efecto de marca. ¿Por qué? Porque si mi marca me dice que es 100% libre de gluten y los productos lo dicen también, usted cumplió con su requisito. Pero si para efectos de consumo usted me dice que su producto lo tiene y no lo es, en realidad ahí hay una afectación al derecho al consumidor, de que usted me está diciendo que tiene una condición cuando en realidad no lo es. Entonces, con esto le confirmo o le contesto a la persona que hace la pregunta, no hacemos una verificación de campo ni una comprobación del producto versus marca, eso no sucede a nivel registral, ni durante el proceso ni después de inscrito. Lo único que usted debería tomar en cuenta como emprendedor o como persona interesada en registrar una marca es, si su marca quiere que diga eso y usted no va a dar certeza de eso, mejor no lo ponga. O por el contrario, si a usted el consumidor le hiciera una verificación de que tenga o no esa característica el producto, usted va a salir librado porque usted tiene certeza de que puede garantizar que el producto tenga esa característica. Perfecto, muchas gracias, Sabrina. Hay varias consultas que se abordaron la semana pasada, pero voy a tomar una relacionada con el costo, porque una persona que señala que, vamos a ver, creo que es, perdón, porque se me perdió acá el comentario, me parece que el nombre era Emanuel, pues Emanuel, perdón, sí, que dice, quiso registrar el nombre y el logo y cobran por fuera, dice él, digamos, $450 por esos dos. Y lo que hice fue, me dirigí a la plantilla donde está señalado el costo, son $50 por cada clase, como bien lo señaló Sabrina, más 20 colones de archivo, más si se requiere certificado digital, 125 colones de timbre fiscales más 5 colones de timbre de archivo. Correcto, Sabrina. Correcto. Luego, dice Esteban Benavides Segura. Buenas, si una marca es muy parecida a la que voy a solicitar, vence en octubre de 2023, señala él. ¿La puedo solicitar de una vez o cuánto tiempo hay que esperar después de vencida la marca que tiene la otra persona? Muy bien. Eh, Me voy a devolver un poquito con el comentario que hicieron en cuanto a los costos, don Julio. Es importante tomar en cuenta que por eso hablamos con total claridad del costo que usted debe de incurrir para hacer un trámite. Porque una cosa son los costos, o sea, las tasas que usted debe pagar por ley, como las que recién mencionó don Julio y yo he reiterado en varias ocasiones, $50 por clase más 20 colones de timbre de archivo, 125 colones fiscales y 5 colones de timbre de archivo al momento de retirar el certificado en ventanilla o si lo quiero digital. ¿Por qué hacemos esta connotación muy enfática? Porque el resto que cualquier colega le cobre por hacer el trámite, eso es un servicio honorario profesional. Y conocemos en la práctica que van desde los 300 hasta los $1,500 solo por el llenado del formulario. Entonces, sí debe tomar en consideración que si usted no lo quiere hacer, es muy probable que se vea expuesto a un pago de esta naturaleza. Con respecto a la otra pregunta, don Julio, que me mencionaba, precisamente sobre el vencimiento de la marca, aquí hay una observación importante. La norma establece un plazo de gracia para cualquier marca registrada. Una vez que vence el plazo, pensemos en este mismo ejemplo que mencionaban, octubre del 2023, el plazo de gracia es de 6 meses. Eso significa que la persona titular de esa marca podría renovar su marca entre el mes 1 y hasta el sexto después del mes de octubre. Entonces,
esos 6 meses el registro se lo va a respetar. ¿Por qué? Porque es un plazo de gracia que tiene cualquier titular. Si pasados estos 6 meses el titular no presentó su renovación, automáticamente la marca cambia de estatus y pasaría a ser una marca caduca y pasaría entonces a quedar a disponibilidad de cualquier tercero para que se pueda registrar nuevamente. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, ya esa fue la consulta de Esteban. Para los que nos están consultando también, el caso de Esteban, es importante que se registre en el enlace que estamos compartiendo para que a través de los que están registrados ahí les hacemos llegar el, el kit digital de herramientas al final del ciclo de sesión, o sea, al final de mes. Dice Fabiana Escorza, ¿cuánto tiempo dura el registro de la marca y cómo se renueva? Sí, el registro de una marca tiene un plazo de vigencia de 10 años desde el momento en que se emite el certificado de inscripción y se puede renovar en cualquier momento, en este caso un año, hasta un año antes, perdón, hasta un año antes del vencimiento. Esto quiere decir que usted puede renovar su marca en el año 9, ¿verdad? O al cumplir los 10 años o incluso hasta 6 meses después, ¿verdad? Por este plazo de gracia que venimos mencionando. Entonces, la renovación en realidad es un trámite que se hace de manera independiente, se puede hacer a través de un formulario, a través de lo que nosotros llamamos la presentación de la solicitud de la renovación. No implica, en este caso, una publicación de edicto porque es únicamente renovar el registro y esto es básicamente decirle al registro, yo quiero continuar con la vigencia de mi marca por otros 10 años, paga los $50 y automáticamente se hace la renovación, se asienta y se le emite un certificado de renovación. Entonces vuelve a correr el plazo 10 años más y así todas las veces que se quieran renovar. Perfecto, ya para finalizar, yo quería hacer un comentario como usuario, en la parte personal que Ujú. ha sido de los servicios de registro, especialmente de esta parte de propiedad intelectual. Es un servicio excelente, o sea, los tiempos de respuesta, por ejemplo, eh, cuando uno ha ido o en su momento, cuando desconocía todos estos temas que nos ha enseñado Sabrina en todas estas sesiones, que en su momento iba, un muy buen asesoramiento, por lo menos, digamos, para que uno a la hora de completar la información y además, ahora que Sabrina dentro de la presentación que nos compartió, ella nos mostró una plataforma. De hecho, yo he utilizado, de hecho, he ayudado, digamos, a algunos emprendedores que en los diferentes procesos de registro y uno de esos lo hicimos a través de esta plataforma con firma digital. Y ahí, yo sé, no quiero adelantarme mucho de lo que nos va a mostrar en los próximos días, y ahí básicamente usted le da el seguimiento completo, o sea, casi que no, de hecho, no tiene ni siquiera que desplazarse al registro de forma física. Entonces, esto es muy importante. Sabrina, ya para finalizar, no sé si querías agregar algo ya para cerrar la transmisión y agradeciéndote, por supuesto, de nuevo por habernos acompañado en esta transmisión de hoy. Muchas gracias, don Julio, ¿no? Recordarle nada más a todas las personas que se han conectado que pueden repasar estas presentaciones precisamente y principalmente para la próxima semana que vamos a tener el llenado del formulario y la búsqueda de clases de servicios y productos, que esto en la práctica el usuario viene y lo consulta mucho y sobre todo promoverles el registro de la marca. El registro de la propiedad intelectual hace grandes esfuerzos en comunicación y en divulgación de la información precisamente para que la persona no se sienta desconocedora del trámite, pero sobre todo, y esto siempre lo reiteramos, para que tengan la plena certeza de que pueden hacer el trámite de manera personal. No requiere de un abogado, siempre lo hemos dicho, lo reiteramos y sobre todo somos enfáticos en que si usted quiere pagar por el servicio, puede hacerlo, pero de lo contrario, usted puede llenar el formulario con facilidad. Usted repasa esta presentación y usted tiene todas las herramientas para llenar el formulario. Entonces, invitarlos, motivarlos y sobre todo, anímese a registrar su marca y si ya tiene algo en mente, con suerte y la próxima semana empieza de una vez su trámite de inscripción. Genial, genial. Bueno, y ya para responderle a Esteban, por cierto, ya para cerrar, sí, Esteban, esto va a estar incluido dentro de ese kit que le estamos mencionando.
Invitarles, por supuesto, la próxima semana, igual nos va a acompañar Sabrina nuevamente con, ahora sí, los pasos para el proceso de registro de marca. Entonces vamos a ver la primera parte de esos pasos para ya al final, en la última sesión, abordar todo de manera integral, ese ABC que hemos estado aprendiendo desde la sesión anterior. Entonces, nos vemos Dios mediante el próximo martes. Les deseo que tengan una excelente noche y pasen una excelente ya el resto que nos queda de la semana. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.